Bien, son las 8 de la noche, hoy es septiembre 14 y son las 8 de la noche aquí en Winter Haven. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo soy tu hermano Iván Castro para servirte. Estamos estudiando Romanos, en esta ocasión, esta noche, el capítulo 6 de Romanos, y vamos a hacer una oración para comenzar el estudio bíblico. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por este precioso día que nos ha dado la oportunidad una vez más, Señor, de podernos expresar, podemos poder estudiar tu palabra, Señor, y compartirla con mis hermanos, Señor. Permite que esta palabra que quede aquí grabada sea útil, Señor, para personas que vienen después de nosotros, Señor, oh Padre Celestial. Sabemos que estas grabaciones van a quedar ahí hoy, son útiles, Señor, para mucha gente. Gracias por el privilegio que me das a mí de exponer tu palabra. Ahora unge mis labios, Señor, que no se haga nada por mis labios que sea de mi persona, sino que sea de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muertos al pecado se llama. Vamos a comenzar a leer del capítulo 6, del 1 al 11. Vamos a cubrir del 1 al 11 primero. Y dice una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esos son los capítulos del capítulo 6, del versículo 1 al 11. En este libro estamos estudiando la justicia, la fe, la justificación, la ley y la gracia. Estamos cubriendo todo eso ya hasta el capítulo 6. Y el tema de Romanos completo es la justicia de Dios en el Evangelio de Cristo. Porque este es Pablo llevándole a los romanos el Evangelio, a la iglesia de los romanos, el Evangelio puro. Porque como estaban empezando todas las cosas, Jesucristo había acabado de morir, y ya no era más la ley, era la gracia a través de Jesucristo. Todo, entonces, esto cambió, y todas estas personas tenían que entender y saber quién era Jesucristo y qué pasó con él. Así que él empezó a llevar estos estudios, estas cartas a Roma, que fueron una de las iglesias que estaban ya establecidas en Roma. Pero como este era un sitio tan cosmopolita, como podemos decir, ¿verdad? Un sitio que venía gente de todo el mundo, era la capital del mundo en aquel entonces, Roma. Pues había mucha controversia. La influencia griega venía, ¿verdad?, de Grecia, cuando Alejandro el Grande estuvo
en el poder, y después los cuatro generales, así, etcétera, etcétera, influenciaron mucho estos filósofos y esta sabiduría y estos griegos. Esta cultura era fuerte y invadió completamente a Roma. Así que había una mezcla de cultura griega y cultura romana, ¿verdad? Había una mezcla. Pero entonces había que aclarar muchos puntos, y para esas eran las cartas de Pablo, para aclarar y balancear, que esto tuvieran claro cada uno de los hermanos, porque había una mezcolanza de judíos y gentiles, ¿verdad? Que no necesariamente creían en las mismas cosas y sabían las mismas cosas y venían de los mismos lugares, y pues estas culturas eran un poco complejas, y por eso es que estas cartas entran a la iglesia para que el Espíritu Santo vaya acomodando su gente, ¿no? En la sabiduría de Dios entraba estos hombres que Dios puso ahí, como por ejemplo Pablo, para que entonces el pueblo pudiera entender, ir entendiendo y poder servir, ¿verdad?, en una forma sana y clara, porque para uno servirle a Dios tiene que estar bien claro de lo que uno cree. Si tú no estás claro en lo que crees, tienes, hermano, que estudiar la palabra para que aclares lo que tú crees, para que puedas tener libertad, porque si no, vas a tener siempre como arrastrando dudas y cosas, y vas a tener que estar dejándote llevar por lo que dice la gente, no por lo que tú sabes, por lo que tú entiendes, por lo que tú estudias. Y es importante en estos tiempos difíciles, estos tiempos de tanta confusión, de tanta habladuría, de tanta filosofía, de tantas religiones, que tú estés claro en lo que tú crees. Si tú estás claro en lo que tú crees, tú puedes estar firme y puedes caminar firme. ¿Amén? Así que yo te exhorto que estudies la palabra de Dios, y eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Amén? Romanos 6, del 1 al 11 hemos leído. Aquí vuelve el objetor. ¿Se acuerdan de los objetores en las otras clases? Pablo tiene este estilo de objetor porque él lo que quiere traer es como un tipo de conversación de dudas que tiene el pueblo. Entonces, cuando él pone estas cosas, ¿verdad?, que son como preguntas, es como una persona inconversa, es una persona griega, filósofa, de mucho razonamiento, que viene a cuestionar, ¿verdad? Y él mismo en la carta expone este tipo de escrito, que es sencillamente extraordinario, ¿ok? Y aquí vuelve el objetor. Dice, Pablo vuelve aquí a tener una discusión con una especie de oponente imaginario. Y es para el oponente imaginario, él lo pone para el beneficio de nosotros, que aclare muchas cosas, especialmente para aquella gente, porque la carta era para los romanos, la iglesia romana, y todas estas cosas habían muchas dudas. Por eso es que él aclara muchas cosas. La discusión surge del gran dicho que apareció al final del capítulo anterior: cuando el pecado se hizo más abundante y grave, lo sobrepujo la gracia. ¿Ven? Vamos a hacer un ejercicio dándole más visibilidad al objetor, como lo hicimos en la otra clase. El objetor, cuando diga objetor, pues voy a decir lo que dice el objetor. Cuando dice acá Pablo, pues lo que le contesta Pablo, ¿ok? Dice, objetor, acaba de decir que la gracia de Dios es suficientemente grande para perdonar cualquier pecado. Pablo contesta, y yo lo mantengo. El objetor otra vez, ¿estás diciendo que la gracia de Dios es la cosa más maravillosa del mundo? Pablo le dijo, eso es así. El objetor vuelve, pues entonces, sigamos pecando. Cuanto más pecado, más abundará la gracia. Y estos son razonamientos de griegos, hermano. Si usted ve, no sé si usted en la universidad estudió filosofía. En las clases de filosofía, cuando tú estudias esto, estudias todos estos razonamientos de estos griegos, que era algo terrible, ¿no? Y no se les pasaba una. Ellos eran bien
usaba mucho la razón humana, ¿no? Y por eso es que él trae esto, porque esta cultura griega estaba sobre los romanos. El pecado no importa, mire lo que dice este objetor, porque Dios lo va a perdonar. De todas maneras, siempre yo le digo a los hermanos, mire, es que la lógica, el diablo es lógico. El diablo es lógico. Entonces te trae unas lógicas y unas cosas, ¿verdad? Estos días yo estaba hablando con una persona que estaban viendo unos programas en Netflix. Cuidado con lo que usted ve en Netflix, porque no todo es color de rosa. Y estaban hablando de cosas horribles que estaban viendo, porque hay un programa ahí que yo no se lo aconsejo que lo vea, que se llama Lucifer, creo. Imagínense, con ese nombre nada más, yo le dije, mira, yo no voy a ver eso, porque para que yo voy a ver, si la Biblia lo describe bastante bien, yo no tengo que ver para ver. Entonces, pero estos programas los traen porque cuando entonces ese nombre suena bien fuerte, pero entonces cuando tú ves la persona que hace el papel, lo hace de una forma lógica y te trae un montón de preguntas a la cabeza para que tú empieces a dudar de Dios, hermano. Empieces a dudar de Dios. Entonces la persona empezó a preguntar del Nuevo y el Antiguo Testamento, y yo rápidamente entendí que el enemigo rápido trae dudas, así que no se ponga a ver toda esta basura que dan. En Netflix hay programas buenos y edificantes, pero hay mucha basura también, así que tenga cuidado con lo que usted ve. Seguimos con el ejercicio del objetor, ¿ok? El objetor vuelve, pues entonces sigamos pecando. Cuanto más pecado, más abundará la gracia. Estas son cosas lógicas, ¿no? El pecado no importa, porque Dios lo va a perdonar de todas maneras. De hecho, aún podríamos decir más, que el pecado es algo excelente, porque le ofrece a la gracia una oportunidad de manifestarse. Mira para allá qué barbaridad. La conclusión de tu razonamiento es que el pecado produce la gracia, y por tanto tiene que ser una cosa buena, ya que produce la cosa más grande del mundo. Mira que la astucia del enemigo, Pero la primera reacción de Pablo es retirarse de la discusión. Este libro, lo que estamos leyendo, rápido, si usted empieza a leer, él rápido cambia el tema. Él cambia el tema porque cuando no edifica, hermano, algo en las conversaciones, es mejor nosotros cambiar el tema. Entonces, pero él no iba a dejar la laguna, él venía para atrás con buenas respuestas. ¿Amén? Entonces Pablo lo que hace es retirarse de la discusión indignándose. Es que sugiere, y él pregunta, que deberíamos seguir pecando para darte más oportunidad de la gracia de seguir operando. No permita a Dios que sigamos un curso de acción tan inaceptable, le contesta Pablo. Pero luego pasa otra cosa. Pablo rápido cambia el tema. ¿Has pensado alguna vez qué te sucedió cuando te bautizaste? Y ahí es que empieza con el bautismo, en estos mismos versículos, rápido detrás, después de esta discusión, ¿no? Ahora bien, cuando intentamos entender lo que Pablo dice a continuación, que tenemos que recordar el bautismo en la iglesia primitiva estaba íntimamente relacionado con la confesión de fe. ¿Okay? Y esto era lo más importante que Pablo quería hablar, de la confesión de fe. Una persona era bautizada cuando entraba en la iglesia dejando el paganismo. Al bautizarse, una persona hacía una decisión que producía un cambio radical en su vida, lo que muchas veces quería decir que acababa una vida y empezaba otra totalmente distinta. Estamos hablando de lo que pasaba en el bautismo en aquel entonces, que creo que es bien parecido a estos tiempos también. Cuando una persona descendía al agua y era sumergida totalmente, era como si la enterraran. Esa es la intención. Cuando salía del agua era como si resucitara, saliendo de la tumba. El bautismo quería decir simbólicamente morir y resucitar. Morir y resucitar. Eso es lo que quiere decir el bautismo, hermano. Morir y resucitar, ¿ok?
La persona moría a una clase de vida y resucitaba a otra. Moría para la vieja vida del pecado y resucitaba a la nueva vida de la gracia. Bendito el Señor. Para comprender todo esto tenemos que recordar de nuevo que Pablo estaba usando un lenguaje y unas alegorías, o sea, unos refranes de la época. Y acuérdese que él está escribiendo una carta a Roma. Y allí lo que habían eran paganos y judíos en esa iglesia, gentiles y judíos. Pero había más gentiles que judíos, ¿sí? Entonces él hablaba también, cuando el predicador a veces utiliza un refrán, unos refranes o un lenguaje pueblerino, de pueblo, de barrio, a veces para llegar a cierta audiencia, hermano. Y lo que Pablo hacía era esto. Pablo venía con su jerga de judíos, romanos, que él era todo eso, y entonces de griego también, porque sabía mucho griego, y entonces tiraba todo esto que estaba en la calle, ¿no? Cómo se hablaba en la calle, él hablaba de estas cosas, y eso es lo que llaman alegorías o refranes de su época, que casi todos los de su tiempo y generación entenderían, ¿okay? Tal vez no nos parezca extraño a nosotros, tal vez nos parezca extraño a nosotros, y es verdad, porque nosotros no éramos ni griegos ni judíos, ni romanos, pero no lo era para sus contemporáneos, su gente contemporánea. Los judíos lo entenderían. Cuando se convertía un pagano al judaísmo, tenía que hacer tres cosas, hermanos, en aquel entonces: sacrificio, circuncisión y bautismo, que eso lo cubrimos en una de las clases anteriores. El gentil entraba en la fe de Israel mediante el bautismo, cuyo ritual tenía estas partes. El que iba a bautizarse, mire esto, se cortaba el pelo y las uñas. ¿Ok? El gentil entraba en la fe de Israel mediante el bautismo, cuyo ritual tenía estas partes. ¿Ok? Se cortaba el pelo y las uñas, se desnudaba totalmente, hermano. Estamos hablando de aquella época. No al frente de la gente, yo me imagino que dentro del agua, ¿no? O sea que no se veía así, no era una forma vulgar. El bautisterio tenía que contener por lo menos 500 litros, medio metro cúbico de agua, o sea que era bastante profundo, y el agua tenía que llegar a todas las partes del cuerpo, o sea que casi lo tapaba, hermano, completito, o sea que no estaba vulgarmente desnudo en la calle, sino que estaba su cuerpo adentro y no se veía. Por lo general estas aguas eran medias oscuras y no se veía bien. ¿Okay? Mientras estaba en el agua tenía que hacer profesión de fe ante tres padrinos, hermano. Tenía muchos padrinos, y se le hacían algunas exhortaciones y bendiciones que eran los beneficios, se le explicaban los beneficios de todo esto. El efecto de este bautismo se creía que era una total regeneración. Al bautizado se le consideraba como un recién nacido aquel día. Se le perdonaban todos los pecados, porque Dios no podía castigar lo que hubiera cometido antes de nacer de nuevo. O sea que era en parte bastante literal lo que estaban haciendo. Gloria a Dios por Jesucristo. Vanessa, Dios te bendiga. Rode, no las había visto por ahí. Okay. Lo completo del cambio se veía en el hecho de que ciertos rabinos tenían costumbre, mantenían que el hijo que le naciera a un hombre después del bautismo era su primogénito. O sea que él podía tener quizás 5 hijos antes, y después que se bautizaba, el próximo, como era una persona nueva, el próximo era el primogénito. Yo no sé qué clase de revoluciones formaban después, ¿verdad? O qué pasaba con eso, pero estamos hablando de la cultura y las costumbres de este tiempo. Entonces Pablo le escribía a la gente de este tiempo, no de ahora, de este tiempo. Entonces para eso estamos nosotros, para estudiar la palabra, y el Señor pues nos da dirección, ¿verdad? Nosotros aplicamos
lo que, no, es que entendemos que tenemos que aplicarnos, ¿no? Ok. No era solamente un hombre cambiado, era una persona diferente. Cualquier judío entendería lo que decía Pablo, escuche, acerca de la necesidad de que un bautizado fuera completamente nuevo. O sea que el que estaba oyendo a Pablo o que estaba leyendo la carta de Pablo entendía qué Pablo quería decir. Pablo usaba este lenguaje que podían entender tanto judíos como paganos. La gente de aquel tiempo, la gente que estaba yendo a esos templos, judíos y paganos o gentiles, entendían la jerga el idioma, el lenguaje que usaba Pablo para estas cartas a mí. Por eso es que a veces traemos palabras griegas que aunque nosotros ni las entendemos a veces, pero entonces esas palabras griegas tienen varios significados y ahí es que entonces nosotros tenemos que aplicar el significado que le corresponde. Bien, en este pasaje hay tres grandes verdades permanentes y ahora vamos a las verdades permanentes. Vamos a la primera verdad. Dice: es una cosa terrible el intentar comerciar con la misericordia de Dios, convirtiéndola en una licencia para seguir pecando. En términos humanos sería tan despreciable como el hijo se creyera con derecho a defraudar a su padre porque sabe que éste le perdonará. Eso sería aprovecharse del amor para quebrantarle el corazón. Esa es la primera verdad. La segunda verdad es: la persona inicia el camino cristiano. La persona inicia el camino cristiano, se compromete a una clase de vida diferente. El que comienza ha muerto para una clase de vida y ha nacido de nuevo para otra. En los tiempos actuales puede que tendamos a presentar la conversión al cristiano como algo que no tiene que producir una gran diferencia. Pablo habría dicho que tiene que producir la mayor diferencia del mundo. Y eso es así, hermano. Hoy día, pues puede ser que usted diga, no, pero eso no se convierte, pero sí, hermano, usted se convierte al Señor y Dios, el Espíritu Santo va haciendo la obra en su vida. Claro, si usted pone de su parte, porque hay gente que se convierte al Señor y tú no sabes. Son los agentes del CIA o los agentes del FBI, son policías encubiertos que nadie sabe que son cristianos. A veces están en los trabajos y lo menos que tú te imaginas es que esa persona va a la iglesia o la gente de la calle, ¿verdad? Por los testimonios, por la forma de ser, lo menos que uno se imagina es que va a una iglesia. Así que eso es triste y penoso decirlo, pero Pablo decía que habría dicho que tiene que producir la mayor diferencia posible, pues tenemos que ir creciendo en el Señor, tenemos que ir dejando las cosas viejas, y aquí vamos a ir a un capítulo, el capítulo 12 de Romanos, vamos a hablar mucho de eso, pero no me voy a adelantar. La tercera verdad dice: pero hay un cambio de conducta en la vida de una persona que acepta a Cristo, hay una verdadera identificación con Él. Es un hecho que no puede haber un cambio real de vida sin esa unión con Cristo. La persona está en Cristo, que está en Cristo. Un gran pensador cristiano ha sugerido una metáfora para explicar esa frase. No podemos vivir la vida física a menos que estemos en el aire y el aire esté en nosotros. De la misma manera, no podemos vivir la vida que Dios nos quiere dar a menos que estemos en Cristo y Cristo en nosotros. ¿Amén? Eso es así, esa es la tercera verdad. Si Cristo no está en nosotros y nosotros en Cristo, nada que ver, hermano. Vamos a Romanos 12:14. Romanos 12:14. 6, 12, 14. Capítulo 6, 12 al 14. Dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios
como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese es del 6, del 12 al 14. Al salir del pasaje anterior y entrar en este, experimentaremos una de esas transiciones características de Pablo. Ya usted más o menos, este es el sexto capítulo, que más o menos usted va viendo cómo el hermano Pablo escribe y se quiere introducir a las iglesias. Hablaba de manera como debe vivir un cristiano, tan cerca de Cristo que se puede decir que vive en él. Y ahora, después de la experiencia mística o espiritual, viene la exigencia práctica. El cristianismo no es una experiencia emocional, sino una manera de vivir, una vivencia, hermano. ¿Sí? No es emocionalismo y qué bueno, y brincamos y saltamos y después, ¿qué? El cristiano no lo es para complacerse en una experiencia, por muy maravillosa que sea, sino para salir a vivir una cierta clase de vida entre los ataques y problemas del mundo. Es normal en el mundo de la vida religiosa que nos sentemos en la iglesia o el templo y sintamos como una ola de sentimientos que pasa por nuestro interior. Eso lo pasamos todo cuando nos sentamos y vemos que esa emoción entra en nuestras vidas, ¿verdad? Muchos le dicen que es la presencia de Dios, y la presencia de Dios sentimos al Señor, ¿verdad? Si tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo no lo vamos a sentir? A veces, aún cuando nos encontramos solos, nos sentimos muy cerca de Cristo, pero el cristianismo que se detiene allí no ha recorrido más que la mitad del camino, hermano. O sea, el que va a la iglesia y qué bueno el Señor, qué paz se siente aquí, qué espirituales somos. Pablo dice que eso está bien, pero esa es la mitad del camino. Vamos a ver cuál es la otra mitad. Esa emoción tiene que traducirse en acción. Ahora que están las cosas, el camino se pone duro, ¿verdad? Y dice... hay un dicho que dice que cuando el camino se pone duro, los duros se ponen en camino, ¿no? Así que se tiene que convertir en acción. El cristianismo no puede ser una mera experiencia interior, hermano. No puede ser el hermano CIA o el hermano tapadito, escondidito, no. Tiene que ser exterior también. Tiene que ser una vida en la palabra del mundo. La vida tuya la juzga el mundo. La mayor predicación de una persona es cuando ellos ven quién tú eres, cómo tú eres y qué tú haces. Y que lo que tú dices está en combinación con lo que tú haces. Porque alguna gente habla muy lindo, pero cuando toma acción, hermano, no se parece nada a lo que está hablando. Entonces nos confundimos. Porque lo que habla no es lo que hace. Y entonces eso nos confunde. Cuando uno sale al mundo se tiene que enfrentar con una situación terrible. Como Pablo la ve, Dios y el pecado están buscando almas que puedan usar. Dios no puede actuar sin hombres. Si quiere que se diga algo, tiene que encontrar a una persona que lo diga. Tú o yo. Si quiere que alguien reciba ánimo, necesita que alguien le dé ánimo. Y lo mismo sucede con el pecado. Alguien tiene que empujarlo. El pecado está buscando gente que induzca a otros a pecar con sus palabras o ejemplos. O sea, estamos hablando del enemigo, ¿será? Es como si Pablo estuviera diciendo, en este mundo hay una batalla constante entre Dios y el pecado. Decide de qué parte está. Es la pregunta que Pablo te hace. Enfrentamos con la tremenda alternativa de convertirnos en instrumentos en las manos de Dios.
o en las del pecado. Un creyente inmaduro podría muy bien... Hay decisiones que son demasiado difíciles y voy a fallar, podría decir esto una persona inmadura. La respuesta de Pablo es: no te desanimes ni te desesperes, el pecado no te dominará. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y eso cambia tanto las cosas. Sí, porque ya no estamos tratando de satisfacer las exigencias de la ley, sino tratando de ser dignos de los dones del amor de Dios. Ya no pensamos en Dios como un juez severo, sino como el que ama las almas de todas las personas. No existe en todo el mundo una inspiración que se pueda comparar con la del amor de Dios. ¿Hay alguien que salga de la compañía del ser querido sin sentir el deseo ardiente de ser mejor persona? La vida cristiana ya no es una carga que hay que soportar, sino un privilegio, escuche, a cuya altura se puede vivir. Nosotros tenemos un privilegio, hermanos, tenemos la revelación de nuestras vidas. O sea, el que nosotros hayamos llegado a este nivel de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal, hermano, es un privilegio. Acuérdese de lo que dijimos en la otra clase, no todo el mundo va a llegar a esto, no sé por qué, pero no es culpa de Dios, es culpa de la persona. Si la persona le abre el corazón a Dios, Dios va a entrar. Si no, Dios no va a entrar, ¿sabe? No va a obligar a nadie. Muchos han sido liberados del pecado no por las normas de la ley, sino porque no habrían podido soportar el desilusionar o fallar o herir a una persona a la que aman o que los amaba. En el mejor de los casos, la ley nos sujeta por el temor, pero el amor nos redime inspirándonos para que seamos mejores de lo que somos, de lo que hemos conseguido ser. La inspiración del cristiano viene no del miedo al castigo de Dios, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y mucha gente recibe a Dios por miedo de ir al infierno, pero no aprenden nunca entonces a amar a Dios. Cuando se le olvida lo del infierno, entonces empiezan a hacer las cosas que no deben hacer. Romanos 15 al 23, 6, 15 al 23, Romanos 6, 15 al 23, y entramos ya en la última parte. ¿Ok? Dice otra vez: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, aquí hay un cambio, por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Gloria a Dios. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis que por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Porque la paga, escuche, la paga del pecado es muerte, hermano. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te voy a repetir ese último. Romanos 6:23, apréndetelo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios por Jesucristo. Para cierto tipo de mentalidad, la doctrina de la gracia gratuita es siempre una tentación a decir, si el perdón es tan fácil y tan inevitable como todo eso, si lo único que Dios quiere es perdonar, y si su gracia es tan ancha como para cubrir cualquier mancha o defecto, ¿por qué preocuparnos del pecado? ¿Por qué no vivir como nos dé la gana? A fin de cuentas, da lo mismo. Pablo se opone totalmente a eso con una imagen de la vida real. Hubo un tiempo que os entregasteis al pecado como sus esclavos. Entonces la integridad no tenía ningún derecho sobre nosotros. Para entender eso, tenemos que comprender la situación de un esclavo, hermano. Cuando hablábamos de un empleado en sentido actual, nos referimos a una persona que da parte de su tiempo y actividad a un patrono del que recibe un salario. El tiempo rendido está al servicio del patrono y a sus órdenes. Pero cuando termina ese tiempo, es libre para hacer lo que quiera. Durante la jornada laboral pertenece a su patrono, pero en el tiempo libre le pertenece al empleado. Pero en el tiempo de Pablo, el estado de un esclavo era completamente diferente. Literalmente no le pertenecía el tiempo en ningún momento, hermano. Todo el tiempo le pertenecía a su amo. Era propiedad exclusiva de su amo. Esa es la imagen que Pablo tiene en mente. Dice, hubo un tiempo cuando eras esclavo del pecado. El pecado era tu dueño absoluto. Entonces no podías hablar de nada más que del pecado. Pero ahora has tomado a Dios como tu dueño y Él tiene posesión absoluta de tu persona. Ahora ya no hablas del pecado, hablas de las cosas que edifican el alma. Escuche, hermano, Pablo se disculpaba por adoptar este ejemplo porque él no le gustaba comparar esto con esclavo a los siervos de Dios. Dice, estoy simplemente usando una analogía humana para que vuestras mentes la puedan captar. Por eso es que usaba estos ejemplos. Pablo no le gusta comparar la vida cristiana con una forma de esclavitud. Lo que Pablo quiere decir es que el cristiano solo Dios es dueño. No puede darle a Dios una parte de su vida y otra al mundo, hermano. Que esto es lo que está pasando hoy día. La gente quiere estar en las dos áreas. Quiere gozarse en los dos mundos. Quiere servir al enemigo y quiere servir a Dios, ¿verdad? O quiere gozarse con el enemigo, vamos a ponerlo así, pero quiere salvar su alma con Dios acá, ¿verdad? Entonces está en las dos aguas, ¿ok? Ya vamos a hablar un poquito, vamos a abundar más en eso. No puede darle a Dios una parte de su vida y otra al mundo. Eso se llama doble vida, que es la que vemos hoy día en muchos cristianos, hermanos, o cristinos, ¿verdad? Porque no son cristianos. Para Dios es todo o nada, eso es así. Mientras uno tenga una parte de su vida que no pertenece a Dios, no es cristiano, hermano. ¿Ok? Te repito eso. Dice, mientras uno tenga una parte de su vida que no pertenece a Dios, no es cristiano. Eso es una palabra dura, pero es la realidad, ¿no? Es la realidad. Una de las iglesias que estudiamos era la Odisea, ¿se acuerdan en Apocalipsis? La Odisea. Y una de las cosas que Jesús le señaló fue,
por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso fue bien fuerte. Y eso el que lo habló fue Jesucristo, no fue Pablo, Jesucristo en esta ocasión. Apocalipsis 3:16. Una persona que es cristiana o se llama cristiana es porque le ha dado todo a Dios, le ha dado control de su vida sin reservarse nada. Las personas que le han dado su vida a Jesucristo no podrían usar la gracia de Dios como una licencia para el pecado, hermano. ¿Okay? Que mucha gente se monta en ese caballito y quieren hacer un montón de cosas que no están bien delante de Dios. Pablo dice que la decisión que hemos tomado, la hemos tomado a conciencia, sabiendo. O sea, sabían lo que estaban haciendo y lo que hicieron en completa libertad. Nadie se lo impuso, hermano. Recordamos que este pasaje ha surgido de una conversación acerca del bautismo, que viene de allá de los primeros versículos que leímos. Por tanto, quiere decir que el bautismo se llegaba después de una preparación. O sea, en la iglesia primitiva, el bautismo era de adultos. Es decir, de creyentes. Previa confesión de la fe, está claro, por tanto, que uno no ingresaba en la iglesia en un momento de emoción. Aquí no existía, nos emocionamos, no. La gente estaba consciente de lo que estaba haciendo. Se le instruía, tenía que saber lo que estaba haciendo. Se le enseñaba lo que Cristo ofrecía y demandaba. Entonces tomaba la decisión si se convertía al cristianismo. Jesús no quiere seguidores que no se hayan parado a considerar el precio, hermano. O sea, el evangelio de lo fácil, eso no va con el Señor. Hay que pagar un precio. Él pagó el precio, hermano, en la cruz del Calvario. No pude ser una persona que da un paso de emoción. La iglesia tiene el deber de presentar la fe en toda su riqueza y las exigencias, en toda su seriedad, a los que quieren hacerse miembros, no solo para los beneficios, sino para las responsabilidades. ¿Quieres escuchar eso otra vez? La iglesia tiene el deber de presentar la fe en toda su riqueza y las exigencias en toda su seriedad, a los que quieren hacerse miembros, no solo para los beneficios, sino para las responsabilidades. Y ahí que la gente se queda con los beneficios, pero no se pasa para el área de las responsabilidades. ¿Amén? Pablo traza una diferencia entre la vida vieja y la nueva. La vida vieja se caracteriza como la sociedad y la iniquidad. El mundo pagano era un mundo sucio. No conocía de abstenerse de cosas morales. El pecado engendra pecado. La primera vez que se comete, hermano, un acto indigno a cualquier nivel, tal vez se hace con vergüenza y temblor. Es la primera vez que lo hice. La segunda vez es más fácil. Y si sigue así, ya no hay que vencer ningún escrúpulo, no hay que realizar ningún esfuerzo. El pecado pierde su horror. La primera vez puede que nos permitamos alguna reserva y que nos conformemos con muy poco y nos conformemos con muy poco, pero luego se llega a querer más y más para conseguir el mismo o más placer. El pecado conduce el pecado, el libertinaje al libertinaje. Una vez que se entra en el camino del pecado, se va cada vez más lejos y te hundes más. Y es así. La primera vez que lo hiciste, a lo mejor lo hiciste con un montón de miedo, mirando para todos lados. Ya la segunda vez, pues, miraste a lo mejor, o te sentiste un poquito mal, ¿verdad? Pero ya la tercera vez, ya no vas sintiendo casi nada. Y de la tercera para adelante, hermano, ya las mentes son cautivadas, ¿sí? Se cauteriza la mente. Entonces empezamos
a justificar lo que estamos haciendo mal, lo damos por bueno, ¿sí? Y así pasa, así es que te convence. La nueva vida es diferente. Es la vida de la integridad, primero con un mismo y luego con los demás, con uno mismo. Tienes que seguir íntegro contigo mismo primero, hermano. Los griegos definían la integridad como darles al hombre, escuche, y a Dios lo que se les debe. Esa es la definición de los griegos de integridad. Escuche otra vez. Los griegos definían la integridad como darles al hombre y a Dios lo que se les debe. Amén. No lo que ellos te deben, sino lo que tú le debes a ellos. La vida cristiana, o sea, somos gente de servicio, hermano. Eso es lo que quiere decir eso. La vida cristiana le da a Dios su lugar y respeta los derechos de las personas. El cristiano nunca desobedecerá a Dios, ni usará a una persona para satisfacer su deseo de placer. La vida cristiana conduce a la satisfacción, a la santificación, perdón. La santificación es el camino que conduce a la santidad. Cuando una persona le entrega su vida a Cristo, escuche, eso no le hace perfecta instantáneamente. Escuche, la lucha no ha terminado, ni mucho menos. Para el cristiano siempre ha considerado más importante la dirección en que camina que la etapa particular que se ha alcanzado. ¿Okay? Te voy a repetir esto otra vez. La santificación es el camino que conduce a la santidad. Cuando una persona le entrega su vida a Cristo, eso no le hace perfecta instantáneamente. La lucha no ha terminado, ni mucho menos, pero el cristianismo siempre ha considerado más importante la dirección en que se camina, hermano, que la etapa particular que se ha alcanzado. O sea, no estamos pensando en las posiciones, sino vamos a ver por dónde vamos y el camino, la dirección en que camina es la voluntad de Dios, hermano. Lo que buscamos es la voluntad de Dios. Una vez que se pertenece a Cristo, se ha empezado el proceso de la santificación. Cuando tú das el paso al frente ese día y que te conviertes al Señor y que te arrepientes de tus pecados y decides servirle al Señor de verdad, no ir a la iglesia, ni ir al templo, ni hacerle favores a la gente, ¿verdad? Eso no es el cristianismo. El cristianismo es servir al Señor, seguir a Cristo. ¿Amén? Eso es el cristianismo. Una vez que se pertenece a Cristo, se ha empezado el proceso de la santificación. El camino de la santidad, lo único que queda al frente es proseguir hacia la meta, al premio del supremo llamamiento que Dios me ha dirigido en la persona de Jesucristo. ¿Eh? Te voy a repetir, ese es el versículo Filipenses 3. Filipenses 3 del 1 al 14 habla de eso. Dice, lo único que hago dejando de pensar en lo que queda atrás y dirigiéndome a lo que queda al frente es proseguir hacia la meta, al premio del supremo llamamiento que Dios me ha dirigido en la persona de Jesucristo, hermano. Eso es importante. ¿Cuánto nos queda? 48. Yo creo que podemos ir un momentito allá. Vamos a Filipenses. Vamos a Filipenses 3. Den un poquito para adelante. Filipenses 3. Del 1 al 14. Te lo voy a leer. Es necesario que lo lea, hermano, porque esta palabra es. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y Pablo
tenía que decirle a esta gente quién él era, tenía que identificarse, y no era que él se gloriara en sus cosas, en él mismo, pero la identidad era importante, hermano, para que él le pudieran respetar y él pudiera tener autoridad. Amén. Es importante que la persona que esté al frente, por su integridad y por quien es, tenga la autoridad de llevar el conocimiento o la enseñanza. ¿Ok? Entonces Pablo empieza a definirse él mismo. Dice: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel. Este es Pablo. ¿Quién es? De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, hermano, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este es un cambio de una persona totalmente, que todas esas cosas que él dijo las estima como basura, porque lo que es importante de ahora es que es un cristiano genuino. ¿No? Ok, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también hecho por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es tremenda palabra, hermano. Así que ese es Filipenses 3, del 1 al 14. Dice, Pablo termina con una frase que contiene una doble metáfora. Vamos a ver cuál es esta frase. Dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo o dádiva inmerecida de Dios es la vida eterna. Ese es el último capítulo que estudiamos del capítulo 6. Si se nos da lo que hemos ganado, no vamos a recibir nada más que la muerte, pero Dios nos da la vida eterna. Wow. Ese es el estudio de hoy, hermano. Ese es el capítulo 6 de Romanos. Cada vez Romanos está más interesante. Este libro es básico, hermano, porque este libro como que pone nuestras estacas firmes cuando aprendemos las cosas de un evangelio como es. Y hemos estudiado muchas cosas. Hoy pasamos por encima del bautismo, ¿ok? Y mucha gente no sabe ni qué es el bautismo, ni el concepto del bautismo. Lo tienen tergiversado. Y es bien importante eso, que vayamos aprendiendo todas estas cosas, de la ley, de la gracia, del gentil, del judío. Todo esto lo estamos tomando, ¿no? Así que vamos ahora al capítulo 7 la próxima semana. La próxima semana vamos a estar en el capítulo 7, creo que estamos a 21 la próxima semana. Vamos a gozar en el Señor. Vamos a hablar de la analogía tomada del matrimonio, así que vamos a hablar de eso. Estudie, lea Celo con Anticipación y cualquier cosita, pónganme unas preguntitas al lado, a ver si cuando yo dé el estudio le contesto a la pregunta. ¿Ves? Que es probablemente que pase así. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a hacer una oración por los enfermos. No tenemos una lista aquí, pero vamos a presentarlo. Amén. Y usted se pone de acuerdo conmigo, que está por ahí. Dios te bendiga a todos los que entraron. Amén.
Dios te bendiga grandemente. Amén. Saludamos a Carlito que entró por ahí, saludamos a Rode, saludamos a Vanessa, saludamos a Toñita, que fue la primera que vino. Amén. Y a todos los que van a entrar después también les saludamos en el nombre de Jesús. Hay unos que no se identifican, pero les saludamos en el nombre del Señor también. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tu palabra. Tu palabra es la verdad, es lumbrera a nuestro camino, dice el Salmo 119, Señor. Gracias por ella, porque nosotros podemos tener esa revelación en nuestras vidas. Gracias porque nosotros podemos estudiar tu palabra, Señor, y aprender y entender cuál fue el propósito tuyo con nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos amaste primero, Padre, y nosotros pudimos abrir nuestros corazones, pudimos entender, Señor, qué era lo que tú querías con nosotros y entramos, Señor, en el gozo de tu salvación. Permite que las personas que están aquí, estas familias representadas, tu bendición ahora mismo, en este mismo momento, vaya a cada hogar, Señor. Hoy bendice a cada uno de los miembros de esos hogares, Señor, que nunca le falte nada, líbralos de accidente, cuida su entrada y cuida su salida, ayúdalos, líbralos del COVID, de cualquier enfermedad, Señor, oh Dios del cielo, y ayúdales en su trabajo, si están trabajando todavía. Glorifícate en nuestras vidas. Padre, ahora te queremos presentar a los enfermos. Sabemos que siempre hay una lista de enfermos, Dios del cielo, pero tú los conoces a cada uno de ellos. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, que tú los levantes, Padre, y que sea para testimonio tuyo, Señor, que puedan venir y decir que tú los levantaste, que tú los sanaste, Señor. Ese es lo que el mundo quiere ver y quiere escuchar, que tú estás vivo hoy en este siglo, Señor. Estás vivo todavía y vienes pronto por nosotros. Gracias porque pronto aparecerás en las nubes y nos iremos contigo. Gracias por este día precioso que nos has dado y esta semana, Señor, que podamos disfrutarla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano Iván Castro. Adelante, este fin de semana, este gesto de semana, hermano, si encuentras vida, háblale de Dios, este es nuestro trabajo. Vamos hoy, yo vi en Facebook una persona, una de mis amistades puso una iglesia y la iglesia tenía un boquete por abajo y entonces la gente entraba a la iglesia y se iba por el boquete para abajo, ¿verdad? Como que hay mucha gente que va a la iglesia pero están perdiéndose, ¿verdad? Y yo le puse el comentario, pues vamos a ser nosotros parte de las personas que ayudamos a que esa gente no se vaya por ese boquete. Amén. Y esa es la labor de nosotros, hermanos, ayudar, tratar de que la gente se salve y que se salven la mayor gente posible. Esa es nuestra mayor tarea, ¿sí? Así que vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Que descansen.